tú quieras. Que así sea, Señor, como tú lo desees, para nuestra vida, para nuestra casa, para este lugar, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por aguantar tanto odio, por aguantar tanta maldad contra ti, Señor. Gracias por soportar cada látigo. Gracias, Señor, por mantenerte firme hasta el último segundo, hasta que ya había no solamente sangre en tu cuerpo, sino era otro tipo de líquido. Señor, gracias, gracias, gracias por tu amor, Señor, sobre esta humanidad, Señor. Ese fue el abrazo del Padre para ese hijo que se había ido y que regresa. El abrazo del Padre siempre está para demostrar cuánto nos ama. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Antes de sentarse, Dios le bendiga a mis amados hermanos. Salude a la persona que está a su lado, atrás, a un lado. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno verlos, hermanos, en este día especial. Quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 13. Bajo una segunda parte que le he puesto, sigues presente dentro del marco de la resurrección. En el primer servicio estuve hablando de 3 aspectos que nos deja el inicio de la resurrección cuando Jesús se presenta ante sus discípulos. Porque los discípulos están desesperados, porque habían puesto sus ojos en un hombre que ellos creían que iba a salvar el mundo. Pero la salvación que ellos creían no era la que Jesucristo iba a dar sobre ellos en ese momento, porque ellos querían era que se acabara la opresión del imperio del momento. Roma, que está a la cabeza del imperio, y en las sombras está el imperio griego desarrollando un trabajo especial, y ellos anhelaban que Jesús se levantara, viniera al ejército y se estableciera el reino de Dios sobre la tierra, y no sucedió. Al contrario, su héroe está muerto. Lo crucificaron, lo humillaron, y ahora ellos una vez más quedan a la deriva, y Jesús se presenta ante ellos y les dejó 3 aspectos. Alguien que haya estado en el primer culto que me quiera decir cuáles son los 3 aspectos que dejó la resurrección de Jesús a sus discípulos. Hermana María. Paz, propósito y poder. Es lo que Jesús da en ese primer encuentro con los discípulos. Ahora Jesús va a tener un encuentro importante para el desarrollo de la iglesia y para el inicio de la iglesia. Jesús necesita este encuentro, no porque Jesús lo necesite, sino que necesita
que la persona que se va a encontrar con Jesús en este momento entienda de una vez de qué se trataba el reino. Y quiero que leamos Juan 21. Dice la palabra así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí se acaba el momento de la introducción y empieza una historia con unos hombres. Versículo 2: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, solo las palabras que un padre amoroso puede decir: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando él escuchó, cayó. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Hasta esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos. Dile: habla mi vida, habla mi corazón, habla mi mente, habla mi alma. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigues presente. ¿Cuántos hemos experimentado la ausencia de una persona que amamos? ¿Cuántos hemos experimentado los vacíos que quedan cuando una persona que ha estado con nosotros por un tiempo se va del lado de nosotros? Y esa experiencia del vacío que deja una persona es una experiencia fuerte para el ser humano. Nosotros, especialmente los colombianos, somos muy hogareños. Nos gusta la familia, nos gusta compartir en familia. Siempre buscamos oportunidades para estar al lado de aquellos que amamos. Uno escucha de algunos países y uno ve y se da cuenta, gente que saluda a su papá, a su mamá: bueno, chao. Ni siquiera chao, bueno, y cuelgan. No hay esas palabras de amor, esos gestos de cariño. En otros lugares del mundo no se puede disfrutar a la persona como nosotros acá en Colombia la disfrutamos. Aquí en Colombia usted puede encontrar fácilmente que usted se acerca a un hombre, le da un abrazo, un beso en la mejilla, y son cosas que son muy de nosotros, del amor de los colombianos, que cuando uno llega a otro lugar uno se da cuenta que hay una ausencia de este tipo de cosas.
Los discípulos están experimentando un vacío fuerte. Y en medio de esa experiencia que están teniendo, aunque Jesús ya se les había presentado, en el capítulo 20 vemos cómo se presenta ante los discípulos. Unos discípulos pareciera ser que no están creyendo lo que han visto. Pareciera ser que no se han dado cuenta que el mismo Jesucristo, ahora resucitado, se presentó ante ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque estaban en medio de un conflicto interno tremendo. Y les dio un propósito y les dio un poder. Dijo: que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Claro, ahí Jesús lo dijo, pero el Espíritu Santo todavía no había venido en este momento como tenía que pasar. Y lo vamos a ver a partir del libro de Hechos. Pero hay un grupo de discípulos y uno de ellos no está entendiendo que Jesús está vivo. Seguramente está creyendo que Jesús es un holograma, que Jesús es alguien que no es el real. Y Jesús está, y Pedro está desesperado, y entonces toma una decisión que es triste para el que ama y sirve al Señor, y es volver atrás. Cuando conocemos a Jesús y volvemos atrás, estamos entristeciendo el corazón de Jesús. Y este discípulo llamado Pedro dice a partir del versículo 3: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca. Quiero dejarles, voy a ir rápido por el tiempo, 3 cosas que pasan cuando perdemos su presencia. Cuando sentimos que Jesús ya no está, que Dios ya no está al lado nuestro, a favor de nosotros, y que hay un vacío que usted no entiende y que no sabe cómo llenar, porque los únicos vacíos que puede llenar Jesús son los vacíos que dejan los hombres. Jesús puede llenar todo vacío, pero estoy hablando ahora aquí del vacío de los hombres. Y estas 3 cosas son las que pasan cuando perdemos su presencia. ¿Alguien ha experimentado alguna vez eso? Perder la presencia del Señor. ¿Alguien ha experimentado alguna vez esa sensación que pudo haber sentido Sansón cuando se fue a parar una tercera vez para volver a derrotar a los filisteos? Y aparece uno de los textos más tristes de toda la Biblia. Pero él no sabía que la presencia de Jehová se había apartado, lo había abandonado. Es impresionante. Es más fuerte el vacío que deja la ausencia de Dios en nosotros que la que deja un hombre. Es más fuerte. Y esto sucede 3 cosas. Primero, volvemos atrás. Cuando Jesús se va, tú vuelves atrás. Y ya se nos ha enseñado, perdón, ¿me pueden prender estos no sé. Gracias. ¿Está haciendo calorcito? ¿O soy solo yo? Cuando Jesús se va, volvemos atrás. Dice Pedro: ¿ustedes se le hace esta historia conocida de este momento de la pesca? El llamamiento de Pedro ocurrió a través de una pesca milagrosa igual a esta, en Lucas capítulo 5. Usted va a encontrar como Pedro estaba también con todas sus barcas, y una noche que estaban trabajando, Jesús predicaba a la multitud, ellos trabajando, tuvo un encuentro con Jesús, Pedro y los discípulos. Y allí fue llamado: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres habemos acá? Poquitos. Pero desde ese momento había un llamado sobre Pedro y sobre los discípulos. Pero ahora que Jesús no está, Pedro decide volver atrás y vuelve a pescar. Este no era un momento para que Pedro volviera a pescar.
Este no era un momento para que Pedro volviera a su vieja naturaleza, a sus viejas andanzas. Este no era un momento para decir: ¿qué sé hacer yo? Pues lo único que yo sé hacer ya no está Jesús, está muerto. ¿Ya esto para qué? Pues volvamos. ¿Qué es lo que yo sé hacer? Pescar. Lo que yo sé hacer es pescar. Y yo creo que lo sabía hacer muy bien. Tenía varias barcas Pedro, trabajadores. Y Pedro ya sabe llamar la gente. Y va y dice una palabra, porque lo más triste de la historia es que cuando uno vuelve atrás, uno siempre se lleva gente por delante. Y Pedro le dijo a otros discípulos: me voy a pescar, vamos. A los mismos que el Señor también había llamado. Bueno, está bien, vámonos. Y qué tremendo es, ¿no? Que nosotros, que teníamos que traer gente, estemos sacando gente, estemos llevándonos la gente. Pedro volvió atrás. Dice en Lucas: nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás es apto para el reino. ¿Sabe cuál es el problema de tener oportunidades para volver atrás? ¿O cuál es el problema de volver atrás? ¿O por qué es tan fácil volver atrás? Porque nosotros dejamos un plan B y un plan C siempre. Y el problema fue que esa noche, en su primer pesca milagrosa, Pedro lavó las redes y las colgó por allá bien, y guardó la barca y la dejó por allá bien, queriendo decir: por si algún día no me sirve el ministerio, por si algún día Dios no me va a sustentar, por si algún día fracaso en el servicio, volveré a mi vieja naturaleza. Y tenía sus redes colgadas. Eso mismo le sucedía a una mujer que iba a sentarse a los pies de Jesús y fue a regar un perfume. ¿Sí conoce la historia? Una mujer que fue y regó uno de los perfumes más caros, y fue cuando Judas apareció para decir: ¿qué has hecho? Si con ese perfume hubiéramos podido vender y darle de comer a los pobres. Pero la misma Biblia dice que no era para eso, sino para qué, para robárselo, porque él sustraía, dice, de las ofrendas, para robárselo. Pero hubo una mujer que vino y regó el perfume. De pronto alguien me ha escuchado esto. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de esa mujer? Que dice: esa mujer rompió el frasco de alabastro, lo rompió. Y para los que no saben, esa mujer era una mujer que se dedicaba a trabajar en las empresas del amor, en los negocios del amor. Se dedicaba a eso. Para ella el frasco, no solamente el perfume, valía mucho, porque ella siempre se untaba su perfume para ir a estar con los hombres con los que estaba. Esa era su manera de acercarse a ellos. Pero el frasco también era valioso. Era tan valioso que era el mismo frasco que ella había tenido por muchos años, y cada vez que el perfume se les acababa, ellas debían llevar su mismo frasco para que llenaran una vez más ese frasco. Era un frasco carísimo. Pero cuando esta mujer llega a los pies de Jesús, lo rompe, lo quiebra. ¿Sabe qué está diciendo ella? No quiero un plan B. No necesito volver a llenar este frasco. Hoy se rompe toda mi vida de atrás. Hoy se rompe toda la vieja naturaleza. Hoy se rompe todo lo que me mantenía lejos de Dios. Y ese es el problema de nosotros: dejar planes B. Pedro regresa atrás. Regresa atrás. Segundo, cuando perdemos su presencia. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fue. 4, estaba leyendo Hechos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
Y este punto es cuando perdemos su presencia, volvemos atrás, pero este segundo es volvemos a trasnochar. Una noche más pasó Pedro, una trasnochada que no valió la pena, una trasnochada que lo único que hizo fue traerle desgracias. Volver atrás, perder a Jesús, volver a trasnochar. ¿Cuántos se trasnochaban antes en la vida alegre? ¿Cuántos no nos trasnochamos? Pasábamos noches. Algunos bailaban y tomaban toda la noche, al otro día se iban a trabajar. Y hoy en día nos cuesta venir a un culto que se acaba a las 10 de la noche, porque ya estamos con sueño. Pero volver a trasnochar significa muchas cosas. ¿Qué es lo que te está trasnochando a ti en este último tiempo? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Por qué nos cuesta dormir? Yo molesto a mi esposa porque ella tiene la facilidad de acostarse y dormir porque Jehová la sustentaba. Esa era como, ¿sí? Ella se acuesta y yo miro, ya está en un trance, ¿sí? Pero uno se queda ahí y uno empieza a mirar para todo lado y empiezan los pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y empieza a dar vueltas sobre la cama. Y otra vez una cosa, otra cosa, otra cosa. Y cuando ya uno se da cuenta, son las 12, la 1. O peor, usted se acuesta cansado, pero a las 12 de la noche ya otra vez está despertando. Trasnochar es tremendo. Trasnochar cansa al hombre, cansa el cuerpo. Trasnochar cansa la mente. Trasnochar nos quita y nos roba los sueños de seguir luchando. Trasnochar es tremendo. Benditos los que trabajan durante las noches. Años y años uno mira estos periodistas de la noche, ¿no? Años y años teniendo su sueño invertido. Pero ¿qué te puede trasnochar? Los problemas, las enfermedades, el pecado. ¿Sí sabía que el pecado no nos deja dormir? No dormir nos quita la visión. Pedro no sabía que el que estaba allá era Jesús. Había perdido la manera en que se podía ver a Jesús. Había perdido la manera de reconocer a Jesús. No lo podía identificar. El problema aquí es que si tú estás trasnochando mucho, cada vez vas a reconocer menos a Jesús en tu vida. No lo vas a reconocer, no vas a ver que Jesús está obrando milagros, que Jesús sigue presente. No lo vas a entender, no lo vas a comprender, porque el pecado es alejarnos de Dios. Entonces, primero es volvemos atrás, y segundo, volvemos a trasnochar. Tercero, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se puso la ropa porque se había despojado de ella. Lo tercero que veo es que cuando perdemos la presencia volvemos al desorden en nuestra vida. ¿Quién en la vida se pone la ropa para lanzarse a nadar? Por lo general, uno ¿qué hace? Se la quita, ¿cierto? Uno se quita la ropa para lanzarse a nadar, pero él, su vida estaba desordenada, andaba desnudo, se había vuelto vulnerable. Pedro estaba en su mayor vulnerabilidad de toda la historia, desnudo, trasnochando, no siendo fértil, no siendo productivo,
una noche más, nada de pez en la barca. ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo lo ven ustedes? Está tremendo. La gente dice que el pecado se le nota a uno. ¿Usted qué cree? La gente dice que cuando uno va de mal en peor es porque está en pecado. No necesariamente, quiero decirlo, no necesariamente, pero sí hay cosas que pasan cuando uno vive en pecado. Empieza a oírle a uno como que no levanta, como que nada pasa, como que cuando hay algo de Dios en la vida. Volvemos al desorden. Cuando Dios está en medio de la creación, ¿qué fue lo que ayudó a ordenar la tierra? ¿Quién fue el que ayudó a ordenar la tierra? El Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Pedro estaba sin Jesús y sin el Espíritu Santo, desorden. Aunque en el libro anterior, en el capítulo anterior, Jesús ya le había dicho que iba a tener al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero volvemos a los desórdenes. ¿Alguien ha vivido vidas desordenadas? ¿Sí o no? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su vida cuando está en desorden? ¿Qué pasa cuando recuperamos su presencia? 3 cosas también. Primero, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando recuperamos la presencia de Dios, regresan las oportunidades. Hay un nuevo día, la oscuridad se va, hay una nueva oportunidad. Eso es el mensaje de esperanza, ¿no? Está el pecado que nos tiene mal, pero hay una nueva oportunidad. Ese es el mensaje de la misericordia de Dios. Ese es el mensaje de los brazos abiertos del Padre. Ese es el mensaje de decir: hijo, sé que has fallado, pero te amo, ven. ¿Cuántos papás no hemos hecho eso con nuestros hijos? ¿Cuántos papás no seguimos amando a nuestros hijos a pesar de que no nos hacen caso, no obedecen, una cosa y la otra? Pero ¿los seguimos amando? ¿Los seguimos amando? Esta es la nueva oportunidad, el nuevo día. Y yo quiero decirte hoy, hay un nuevo día para ti hoy. Hay una nueva oportunidad de parte de Jesús que te está diciendo: es tiempo de cambiar, es tiempo de volver a enderezarse, es tiempo de volver a hacer las cosas como se tienen que hacer. Aprovechemos que la oscuridad se va y que hay una nueva luz en medio nuestro. Ahora, usted puede decir: pastor, hay un nuevo día, pero yo me siento aún a oscuras. Y quiero decirle, el nuevo día, ¿a qué hora se empieza? ¿A qué hora se empieza el nuevo día? ¿Ah? A las 001, ¿sí? A la 1 de la mañana ya es el nuevo día, pero sigue oscuro. Espere entonces un poquito. Ya estamos en un nuevo día, pero quizás algunos estamos atravesando la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Falta poco para que aclare. Falta poco para que al fin veas esa respuesta. Falta poco para que al fin veas esa solución a esos problemas. Falta poco, pero la buena noticia es que ya es el nuevo día. Ya es el nuevo día. Hay una nueva oportunidad. Regresan las oportunidades. Segundo, cuando recuperamos su presencia, regresan sus instrucciones. Y es que lo más tremendo de la ausencia de la presencia de Dios en la vida es que dejamos de escucharlo.
Pero cuando Jesús vuelve a nuestra vida, vas a volver a tener la claridad de lo que Dios te decía, de lo que Dios te hablaba, de lo que Dios te mostraba. Vas a volver a tener una comunión con Dios tan preciosa, tan tremenda, que vas a entender claramente lo que Él habla. Los discípulos tienen una nueva oportunidad de recibir instrucciones. Jesús les dice desde este lado: vuelvan a echar la red a su derecha. Instrucciones. ¿Cuántos anhelan las instrucciones de Dios? ¿Cuántos anhelan que Dios les dirija, les guíe? ¿Cuántos anhelan? Si usted lo anhela, hágale caso cuando Él le diga algo. Porque queremos las instrucciones, pero nos cuesta obedecerlas. Queremos sentir que Dios nos habla, pero nos hacemos los sordos. Y pasa como lo de la hermana que les dije, ¿no? Que no estaba preocupada por lo que le había pasado al marido, que le habían contado que le han pegado un tiro en un oído, ¿no? La hermana tranquila dijo: no, tranquilo, porque a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Y a veces nosotros somos así con las instrucciones de Dios. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si vamos a anhelar las instrucciones de Dios, es para que las pongamos en práctica, para que podamos obedecerlas. Dice de esta historia que esta red recibió 153 peces. Y estas instrucciones y este momento es tan importante que va a mejorar la primer pesca. Y la va a mejorar por esto: porque la red de la primer pesca, ¿qué le pasó? Se reventaba, se rompía. Dice que era tan fuerte la cantidad de peces que la red se rompía. Y ellos tuvieron que llamar a otros para compartir el botín. Pero esta red no se rompió. Esta red lo que hacía era que hundía la barca, que los hundía ellos, porque era la fuerza de los peces, 153 peces. Este botín no tuvo que compartirlo Pedro. Llegó a la casa, lo repartió entre todos y le dijo a su esposa: nos quedan 153 peces. Esta fue mi última pesca. Porque volvió a recibir las instrucciones de Dios. Tercero, recuperar la presencia de Dios en nuestra vida nos regresa la estabilidad. Volvemos a la estabilidad. Pedro vuelve a tierra. Pedro vuelve a pisar la tierra con sus pies, vuelve a estar bien vestido. Pedro vuelve a descender a la tierra y caminar hacia Jesús. Pedro vuelve a su estabilidad. Su estabilidad se había quebrado con la noticia de que habían matado a Jesús. Su estabilidad se había quebrado cuando a la persona que él seguía, que él amaba, ya no estaba. Pedro, usted sabe todo lo que hizo Pedro al lado de Jesús. Pedro fue el único que se atrevió a defenderlo. Sacó el machete para cortar la oreja. Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Pedro fue el único que se atrevía incluso a ser abusivo con Jesús y decirle: maestro, aquí está Moisés, aquí está Abraham, quedémonos y hagámonos una enramada acá. Y Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Pedro vuelve a su estabilidad. Yo creo que lo mejor de Jesús en nuestra vida es que nos hace estables. Quizás no hayan muchas riquezas, quizás pasemos por momentos de enfermedad, de tristeza y de dolor, pero les aseguro que todos los que estamos acá vamos a vivir un tiempo de estabilidad, un tiempo especial, lindo de parte de Dios para nosotros. Cierro con este pensamiento. Se nos ha dicho que a la gente hay que enseñarle a pescar. No hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. ¿Se ha escuchado eso?
Pero como Jesús quebranta todo pensamiento, Jesús le enseñó a pescar a Pedro, al que sabía, y le dijo a dónde tenía que tirar la red. Y le enseñó que hay momentos en el día donde aún se pueden coger grandes peces. Pero Jesús, además de enseñarle, también le tenía un pez asado, una mojarra, o un bagre, o un viudo. Le tenía ese pez asadito a las brasas. A mí me gusta ver ese Jesús. Ese Jesús que con cada encuentro que uno tiene con Él lo sorprende más. Si en la primer pesca solamente le enseñó cómo hacerlo y le dijo disfrute de esto, pero hasta aquí, en esta pesca hay un llamado más profundo sobre Pedro, porque además lo invita a comer con Él. La teología de la comensalidad es impresionante. Todo lo que sucede alrededor de una mesa, todo lo que sucede alrededor de un compartir, cómo uno puede ganar vidas, restaurar vidas, cómo uno puede volver a encontrar el propósito en las personas a través de un alimento, sin juzgar, sin llevar las maldiciones, sin llevar la condenación. Esa no es la manera de evangelizar nosotros hoy. Ya les he dicho, gana uno más con compasión que con condenación. Necesitamos que vuelva la presencia de Dios a nosotros. Cerremos los ojos. Si estabas pensando volver atrás, creo que ya no lo debes hacer. Si tú crees que en el mundo o que el mundo te dará cosas mejores que las que Dios te da, estás equivocado. Si quieres abandonar a aquel que dio la vida por ti, hoy hay una nueva manifestación de Dios sobre nosotros. Dice en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor amado, te pido perdón por todos los pensamientos que tengo de rendirme, de abandonarte. Te pido perdón, Señor, por arrastrar a aquellos a quien amamos también a la vieja vida. Te pido, Señor, perdón por no entender lo que tú has querido hacer en medio nuestro. Te pido perdón, Señor, porque siempre he tenido un plan B, un plan C, porque me he rehusado al llamado que has puesto sobre mi vida. Perdóname, perdóname, perdóname. Señor, hoy anhelo disfrutar la nueva oportunidad que nos das. Hoy quiero escuchar las nuevas instrucciones que tienes para nuestra vida, las nuevas instrucciones que tienes para nosotros. Hoy anhelo, Señor, volver a la estabilidad que solamente tú das. Si hay alguien que ha estado pasando momentos de inestabilidad en diferentes áreas, hoy el Señor da una nueva oportunidad para decirte: hay un nuevo tiempo para que tengas una estabilidad tremenda, una estabilidad constante, una estabilidad que aún sea para que otros también vivan estables. Señor, perdónanos, perdónanos cada vez que desechamos y que hemos ocasionado desorden en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos vuelto a trasnochar, porque hemos perdido, Señor, los deseos de seguir adelante. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Si alguien anhela
ese nuevo llamado de parte de Dios, levante sus manos. Si alguien dice: Señor, anhelo que vuelvas a llamarme, anhelo que vuelvas a invitarme, anhelo que me vuelvas a decir: desde ahora serás un pescador de hombres. Anhelo, Señor, que me des la oportunidad para volver a servirte como siempre he podido hacerlo, Señor. Espíritu Santo, sobre estas manos que se levantan, el Espíritu de Dios sellando este nuevo llamado, el Espíritu de Dios sellando esta nueva oportunidad, el Espíritu de Dios empoderando esta nueva vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénanos, llénanos, Señor. Vamos a participar de la cena. Si tú vas a participar de ella, ponte de pie. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oh, llena este lugar. Ven. Espíritu Santo, ven. Señor, bendice este pan, símbolo de tu cuerpo. Bendice esta copa, símbolo de tu sangre. Ellos dos, símbolo de tu amor. ¿Qué sería de nosotros sin lo que se celebra como la Pascua? El Cordero que entregó su vida para que la muerte pasara de largo. La sangre que fue derramada sobre un lindel en una puerta. La carne que fue comida esa noche por tus hijos. Señor, bendice, bendice, bendice. Tú que vas a participar, pasa y recibe los elementos por naves. Esta nave para este lado y esta para este lado. Reinas tú, poderoso Dios. Oh,
reina en medio nuestro, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, ven y reina en nuestros corazones. Gracias, Reinas Señor, tú, poderoso, por morir, pero no quedarte muerto, sino levantarte de los muertos. En las tumbas de los dioses de las otras religiones, ahí están sus dioses todavía. Pero en la tumba de nuestro Dios hay un vacío ahora. Señor, dice su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dio gracias y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Santo, digno, digno, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, y digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú. Asimismo también tomó la copa Eres tú. después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy no solamente anunciamos que Él murió, anunciamos que resucitó, que se levantó entre los muertos, y juntamente con Él nos levantaremos nosotros y estaremos un día sentados a la diestra también, allí viendo al Padre, adorándolo, exaltándolo como un símbolo de unidad y amor. Compartamos la copa con la persona que está a nuestro alrededor y bebamos de ella. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Gracias, Señor. Digno eres tú, digno Gracias, eres Espíritu tú. Santo. Bendito sea el Señor, que dio su vida por